necesitas. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Es un grato placer continuar con todos ustedes, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire, en el desarrollo de estos estudios en el Nuevo Testamento, y nos encontramos específicamente en el libro de Primera de Corintios. Nuestra anterior lección la concluimos observando cómo el apóstol Pablo planteó a los corintios que no debían haber divisiones en la iglesia. Él decía que se podían juzgar a las personas, pero que se debía hacer con justicia. Realmente el apóstol Pablo había ordenado que no se juntaran con personas que, llamándose creyentes, fueran adúlteras o fornicarias o borrachas. La principal acusación que el mundo le hace a la iglesia a propósito de esto es: esos son unos grandes hipócritas. Y por supuesto que si hay un hermano que es líder en la iglesia y está viviendo en pecado, él es de hecho un hipócrita, porque está pretendiendo ser algo que no está realmente viviendo. Eso es hipocresía. Si usted se identifica con él, el mundo le va a poner a usted en la misma categoría. Le va a decir que usted no es diferente de él y va a decir: ellos son unos hipócritas. Lo que Pablo dice en el capítulo número 5 de Primera de Corintios es: ustedes deben juzgar a ese hermano. La Escritura no dice: nunca juzguen. En Mateo capítulo 7, los primeros 5 versículos, Jesús dijo: no juzguéis. Y muchos han puesto un punto en esa frase porque a muchos no les gusta ser juzgados. Si uno trata de señalar un área o problema en su vida, ellos dicen: no juzgues, eso es lo que dice la Biblia. No me pongas ese faro sobre mí. Pero esos 5 versículos en Mateo 7 dicen: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y siguen hablando sobre la importancia de juzgarse a sí mismo primero. Y después que uno se ha juzgado a sí mismo, uno podrá ver claramente para juzgar al hermano. Así que la Escritura claramente nos dice que no entremos, por ejemplo, en yugo desigual con un incrédulo. Supongamos que usted está considerando un matrimonio o una sociedad de negocios y usted quiere obedecer esa enseñanza en particular de la Escritura. ¿Cómo puede usted obedecer la Escritura sin hacer un juicio sobre si esa persona es o no un creyente? La Escritura no dice no juzgue. Dice que hay ciertas áreas donde no estamos calificados para juzgar, así que no debemos juzgar en esas áreas. Pero en el capítulo 5 Pablo les dice que ellos deben juzgar en el sentido de disciplinar en la iglesia. Hagamos ahora algunas observaciones en este capítulo número 5. En primer lugar, la razón por la que este pecado debía confrontarse y ser tratado dentro de la disciplina de la iglesia era que este era un pecado continuo. Este hombre tenía una relación pecaminosa continua con su madrastra todas las noches. Estaba pasando y todos lo sabían. En el cuerpo de Cristo eso no se puede tolerar porque es un pecado continuo. No creo que se nos enseñe aquí que la iglesia tiene que desenterrar el pasado y difamar a la gente. Pero cuando es un pecado continuo con una persona que es identificada con el cuerpo de Cristo, eso no se puede permitir que continúe. Lo que él aconseja aquí en el capítulo 5 es realmente la excomulgación o la ruptura de la comunión. Y la razón por la cual recomienda esto es que este hombre no está dispuesto a arrepentirse, no está dispuesto a dejarlo y olvidarlo. La única vez que la Escritura enseña esto, que debemos juzgar a un hermano o hermana en el cuerpo de Cristo y disciplinarlo en esta manera, es cuando está sucediendo continuamente y ellos no están dispuestos a hacer nada para remediar la situación. No hay pecado en el cuerpo de Cristo que no pueda ser perdonado
y olvidado si es confrontado y si hay arrepentimiento verdadero y rechazo, pero tiene que ser tratado en esa forma. Hay muchas escrituras que tratan con este asunto de la disciplina en la iglesia, y usted descubrirá que todas ellas están basadas en el amor. El amor por ese hermano o hermana que ha sido sorprendido en pecado. Lo que la iglesia le está diciendo es: te amamos tanto que no podemos pasar esto por alto. El objetivo en lo que Pablo prescribe es que el hermano pueda ser restaurado. En Mateo capítulo 18, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, y donde quiera que esto es enseñado, siempre el objetivo es que usted pueda ganar a su hermano. Todos nosotros podemos perder nuestra perspectiva, y cuando lo hacemos, como vimos en el Salmo 23 en el Antiguo Testamento, nuestra alma no va a ser restaurada. ¿Cómo restaura Dios nuestra alma? Bueno, guiándonos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así restaura Él nuestra alma. En Gálatas el capítulo 6 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. La próxima vez puede ser usted el que necesite restauración. No con una actitud farisaica de condenación u orgullo, pero llegue hasta esa persona en amor y humildad y dígale: tienes que arrepentirte y ser restaurado. La Escritura dice que el camino del transgresor es duro, difícil, así que usted puede contar con el hecho, si alguien está viviendo en pecado, especialmente si es creyente, que eso debe ser miserable. Como el Salmo 32, el cual describe la miseria de David cuando estaba viviendo en pecado y no lo había confesado. Estaba enfermo físicamente. Y usted puede contar que si una persona está viviendo en pecado y es creyente, está muy infeliz y las consecuencias son muy negativas. Así que por amor hacia esa persona, ore para que sea restaurada. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo trata el problema de los hermanos que se están demandando unos a otros. Él les dice: ustedes son personas espirituales, tienen al Espíritu Santo, por lo tanto tienen la mente de Dios, la mente de Cristo. Tienen el potencial para dar sabiduría espiritual porque tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden ustedes, cuando tienen un problema, ir a la corte ante incrédulos quienes no tienen el Espíritu y decirles: usted tiene más sabiduría que nosotros no podemos arreglar este pleito, por favor denos su decisión? Él les dice: ustedes deben escoger a los de menor estima en la iglesia. Ellos estarían mejor calificados para arbitrar su disputa que ese juez que puede ser que sepa mucho de leyes y de jurisprudencia, pero no tiene al Espíritu Santo. Realmente él no quiere decir escojan a los de menor estima en la iglesia. Eso es una sátira de parte de Pablo. Lo que él está implicando aquí es esto: si hay una disputa entre el cuerpo de Cristo, digamos entre dos hombres de negocios que se han asociado, ellos deben tal vez ir al pastor o quizás a uno de los ancianos de la iglesia que es sabio en asuntos de negocios y muy espiritual, reunirse con él y compartirle el problema y recibir un consejo de esa persona espiritual. Ahora, habiendo tratado este problema en el capítulo 6, Pablo regresa al problema de la inmoralidad en la iglesia de Corinto. Él continúa con el pensamiento del capítulo 5 y esencialmente dice: las personas inmorales no tienen parte en el reino de Dios. No se engañen a ustedes mismos. Aquellos que viven vidas inmorales, idólatras, homosexuales, no tienen parte en el reino. Ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos o maldicientes o estafadores, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, son santificados. Esta es una de las cosas emocionantes del Evangelio. Piensen cómo era esa gente de Corinto antes de que Pablo fuera a predicarles el Evangelio. El milagro es que ya no eran más así. Habían sido lavados, limpiados, habían nacido de nuevo. Ese es el milagro del Evangelio.
El capítulo número 7 puede ser un capítulo muy difícil y es llamado el capítulo del matrimonio en la Biblia. Comienza así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿No es esa una interesante entrada para un capítulo sobre el matrimonio? ¿Bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Qué clase de consejo es ese? Bueno, la gente piensa, Pablo era un solterón de mente estrecha, odiaba a las mujeres y al matrimonio y a todo lo demás. Necesitamos una perspectiva sobre este capítulo ante todo. Note el versículo 26, el cual es la clave de todo el capítulo. El versículo 26 dice: «Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia». Esta necesidad que apremiaba era la persecución. Si usted viviera con la posibilidad de ser arrestado y encerrado en prisión o echado a los leones, sería mucho más fácil si usted fuera soltero que si estuviera casado y tuviera muchos hijos. La peor cosa que le puede pasar a alguien es ver a su familia sufrir. Así que recuerde estas afirmaciones. Aparentemente son duras, pero fueron dadas a causa de la necesidad que apremiaba, la persecución. Al fin de todo el capítulo, note que Pablo habla sobre la base de la enseñanza de Jesucristo. Si Jesús enseñó algo sobre el matrimonio, como que no hay divorcio, cuando Pablo trató ese asunto, él dijo: «No yo, sino el Señor». El Señor les dijo esto, pero cuando llegaba una pregunta donde aparentemente Jesús no había cubierto en su enseñanza, él decía: «No tengo mandamiento del Señor, pero les digo lo que yo pienso». Y al final del capítulo dice: «Creo que tengo el Espíritu del Señor». Así que uno no puede decir que hay partes de este capítulo que no son inspiradas y otras que sí lo son. Lea el capítulo del matrimonio, el capítulo 7. Para nuestra próxima lección vamos a ver este capítulo. Por su parte, trate usted de ver si puede entender lo que Pablo está realmente diciendo sobre el matrimonio. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.